El asesino del sushi. La historia de Issei Sagawa, el caníbal japonés. París, Francia. Un joven japonés estudia en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Es tímido, inteligente, respetuoso, pero esconde un oscuro secreto. Desde que era niño, tiene una obsesión perturbadora. No por el sexo, no por la violencia, sino por algo aún más aterrador. Quiere comerse a una persona, no como metáfora, no como fantasía, literalmente. Hasta que un día decide hacerlo. Y el mundo conocerá a Issei Sagawa. El hombre que asesinó para darse un banquete humano. Por eso, cuando la prensa contó su historia, lo llamaron el asesino del sushi. Pero cuando descubras cómo terminó esta historia, te quedarás sin palabras. Un monstruo desde el principio, Issei Sagawa nació en 1949 en Japón. Desde los 6 años tuvo fantasías caníbales. Veía mujeres hermosas y no quería estar con ellas. Quería devorarlas, pero nadie sospechaba nada. Era un joven brillante, culto, tímido. Fue a la universidad. Se convirtió en escritor. Y en los años 70, su padre pagó para enviarlo a Francia, a estudiar literatura. Pero él no fue a París para escribir novelas. Fue para cumplir su fantasía más oscura, el asesinato más macabro de Francia, 11 de junio de 1981. Issei Sagawa invitó a su compañera de clase, René Hartevelt, a su apartamento. Ella era una joven holandesa, alta, hermosa. Lo trataba como a un amigo, sin saber que él la veía como su próxima comida. Le pidió que leyera poesía. Y mientras ella recitaba, sacó un rifle y le disparó en la nuca. René cayó al suelo, muerta, y Sagawa comenzó su festín. Un banquete humano primero, la desnudó. Luego tomó un cuchillo de cocina, le cortó los glúteos. Se los llevó a la boca y los masticó lentamente. Pero la carne era demasiado dura, así que la puso en el refrigerador. La cocinó en un sartén y la comió con salsa de soya. Como si fuera sushi, durante 2 días enteros, devoró el cuerpo de René, hasta que se cansó y decidió deshacerse de los restos. La captura del asesino del sushi, Issei Sagawa, guardó el cadáver en una maleta. Se dirigió al río Sena para tirarla, pero alguien lo vio. Un transeúnte llamó a la policía. Y cuando revisaron la maleta, encontraron los restos de René. Lo arrestaron de inmediato, pero lo peor aún estaba por venir. Un juicio sin justicia en la corte. Sagawa confesó todo. Dijo que siempre quiso comerse a alguien, que matar a René fue su mayor placer. Pero entonces ocurrió lo impensable. Los psiquiatras franceses lo declararon demente, inimputable. No podía ser juzgado porque no estaba en su sano juicio, y en lugar de la cárcel, lo enviaron a un hospital psiquiátrico. Pero la historia no termina ahí. El hombre que se salió con la suya en 1984. El gobierno francés decidió deportarlo a Japón. Cuando llegó, su familia era influyente. Tenían dinero, poder, y lograron que los cargos en su contra fueran retirados. Nunca pisó la cárcel, nunca pagó por su crimen. Se volvió una celebridad. Daba entrevistas contando cómo sabía la carne humana. Se convirtió en escritor. Aparecía en programas de televisión. Hacía bromas sobre lo que hizo. ¿Y la justicia? Nunca llegó. El final del asesino del sushi, 2022. Después de años de fama, la gente finalmente lo rechazó. Se quedó sin dinero, solo, olvidado.
Murió de neumonía a los 73 años, sin remordimiento, sin pagar por lo que hizo, porque a veces los monstruos no están en la oscuridad. A veces se sientan frente a una mesa y se comen a su víctima con salsa de soya. Un asesino con un apodo ridículo, pero con una historia real y aterradora, porque el verdadero horror no es un caníbal en la sombra. Es un asesino que nunca pagó por su crimen y que murió como un hombre libre.